que me fui a Marruecos y me encontré este lingote de oro en una ruina en el desierto y que venía en una bandeja de oro también como esta. Miren cómo brilla, y esto también. Pues qué suerte que tuvo Edu, ¿no? Dirían. Se fue y se encontró un lingote de oro. Eso es tremendo. Pues no, es solo una apariencia, porque esto no es un lingote de oro, es un papel que envuelve una cajita. Y dicen, ¿qué son las apariencias? Pues apariencia es algo que se ve como que es, pero que no es. ¿Y eso cómo se explica? Por ejemplo, hace muchos años, cuando yo llegué aquí, tenía que ir a trabajar a una empresa donde tenía que estar muy bien vestido. Pero yo no tenía dinero para comprarme ropa para salir bien vestido y usaba lo que tenía. Y ese invierno fue muy frío. Una señora que me conocía me vio que yo usaba una chaquetita muy fina y que andaba todo el día así, agarrándome, porque tenía mucho frío en la calle. Y entonces decidió regalarme una gabardina, un sobretodo que era de su marido y que salía mucho, pero mucho dinero. Era de una tela muy fina. Una mañana me puse la gabardina porque hacía mucho frío y tuve que ir a un banco a depositar dinero que me había dado la empresa. Cuando llegué, entré, fui hasta la caja y dejé 2 sobres con mucha cantidad de dinero. Cuando el cajero abrió el sobre y vio que había tanto, pero tanto dinero, y me vio vestido así, me dijo si no quería empezar a depositar el dinero en su banco, ya que no era cliente, y que ellos me iban a dar todo lo mejor para que mi dinero estuviera seguro allí. Yo le dije que no, cogí la boleta que había depositado y me fui. ¿Qué pasaba? Esta persona pensó que yo era un hombre rico por cómo estaba vestido. Y yo era un hombre pobre y lo único que tenía era frío. Por eso iba vestido de esa manera. Pues esas son las apariencias. Algo que parece que es, pero no es. Pues a la protagonista de nuestra historia le pasó algo parecido. Quería algo que para ella era muy bonito y sin embargo a lo mejor no era tan conveniente. Las apariencias engañan y lo vamos a ver en este vídeo. Adentro vídeo.
Muy bien, aquí estamos de vuelta. ¿Qué es lo más importante de esta banana? ¿Lo que hay por fuera o lo que hay por dentro? A ver, lo voy a comprobar. Sin lugar a dudas, lo que hay por dentro. Pues le ha pasado lo mismo, a nuestra niña. Pensaba que el perrito blanco, que era el que le gustaba, era el que se quería llevar, y sin embargo, el otro tenía mejor corazón. Pues dice el dicho que las apariencias engañan, no todo es como lo vemos. Y esto me recuerda que hace muchos años nació un bebé que dormía mucho, que tomaba la teta, que se hacía caca encima. Y ese bebé, al que todos lo veían como un simple bebé, creció y creció y fue el salvador del mundo. Ese bebé se llama Jesús. Nadie pensaba en ese momento, o muy pocos sabían, que realmente Él era el que iba a rescatarnos de este mundo de tristeza. Pues bien, recuerda siempre, no todo lo que reluce es oro, y las apariencias engañan. Tenemos que mirar muy bien y saber elegir, porque podemos equivocarnos y elegir aquellas cosas que en vez de hacernos bien, nos hacen mal. Mis chiquis queridos y queridas de mi corazón, si Dios quiere, la semana que viene nos volveremos a ver. Que tengan una hermosa semana y que la pasen muy, pero muy bien. Y ojo, a cuidarse mucho, pero mucho. Os amo. Adiós. ¡Hasta pronto! Feliz sábado, hermanos. Es un gusto y un placer estar con ustedes nuevamente compartiendo un poco de la palabra de Dios. Así que quiero pedirles que me acompañen a orar para poder abrir la palabra de Dios y que su Espíritu Santo pueda estar con nosotros y pueda guiarnos en el estudio de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias porque a través de este medio podemos compartir un poco más de tu palabra, podemos dejar que tu Espíritu Santo ilumine nuestro corazón, nuestra mente, con tu palabra, Señor. Te pedimos que no sea lo que yo quiera decir, sino lo que tú quieras decir, Señor. Que sea tu mensaje para tu pueblo y como tú prometes, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga toda la obra que tenga que hacer. Te pedimos todo esto sin merecerlo, pero en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy quiero compartir con ustedes una historia que me gusta mucho, que podemos encontrarla en el capítulo 3 y capítulo 4 de Éxodo. Vamos a leer a partir del versículo 4 del capítulo 3. Dice: Cuando Jehová vio que él iba a mirar, refiriéndose a Moisés, lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo: No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo.
El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré al faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Es una historia conocida, el inicio del ministerio de Moisés, pero el inicio comienza con el llamado de Dios. Cuando Dios lo llama a Moisés, Moisés no era nadie, era apenas un pastor de ovejas que ni siquiera eran sus ovejas. Dios lo llama por nombre, así que no había chance de que Moisés lo hubiera entendido mal, que podría ver, a ver si hay otra persona dando vuelta por acá. No. Sí o sí se refería a él, sí o sí era un llamado directamente a Moisés. Y Moisés sabía quién era el que lo estaba llamando. Dios le revela sus planes para su pueblo, para Israel. Y entonces, después de contarle sus planes, que los quería liberar de la esclavitud de Egipto, entonces le hace una proposición, le hace un llamado a una misión específica. En este caso, liberar al pueblo de Israel. Él tenía que sacarlos. Y tal vez, al igual que Moisés, nosotros en este momento podamos sentir que somos nadie ante el llamado de Dios. No somos personas reconocidas, no resaltamos en la multitud, somos simplemente un trabajador más, un estudiante más, una ama de casa así más, una más común, como todo el resto. No hacemos una diferencia visible en la sociedad, en la comunidad. Somos simplemente una persona común y corriente más, uno más del montón. Pero para Dios no es así. Para Dios somos especiales y Dios nos conoce por nombre. Y Él nos llama. En su palabra, en el espíritu de profecía, nos ha revelado los planes que Él tiene para su pueblo. En este momento de la historia que estamos viendo en Éxodo, el plan era liberarlos de Egipto. El plan que Él tiene ahora, la última parte del plan de salvación, es llevarnos a nuestra casa, a nuestro verdadero hogar, a la tierra nueva, a la nueva Jerusalén. Y también nos revela los planes que tiene para nosotros. Quiere que seamos parte de su plan. Y entonces nos da una misión específica dentro de ese gran tapiz, de ese gran cuadro que es el plan de salvación de la raza humana. Pero Moisés, inmediatamente después de esto, no le dijo, sí señor, yo voy, no te preocupes, contá conmigo, acá estoy, voy a Egipto y los voy a liberar. No. Moisés empezó a poner peros, empezó a poner excusas. Y al igual que Moisés, muchas veces nos encontramos poniendo excusas cada vez que Dios nos llama. Y vamos a ver algunas de estas excusas. La primera excusa la encontramos en Éxodo capítulo 3, versículos 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya el faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió, yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. La primera excusa que solemos poner, al igual que Moisés, ¿quién soy yo para esta tarea? Yo no soy nadie. Moisés había pasado de ser el príncipe de Egipto, de tener poder, de ser reconocido, de ser honrado, a ser un fugitivo del imperio egipcio, a estar alejado de su familia, en un país extranjero, con el trabajo menos importante de la época. Era simplemente un pastor de ovejas, a sueldo, contratado. Así que no era de extrañar que él pensara que no era digno de responder a un llamado divino, y menos a un llamado de este tipo. Pero Moisés había olvidado algo muy importante. No es quién nosotros seamos, es con quién vamos. Puede que hoy te sientas igual que Moisés. Piensas que, bueno, yo no soy nadie. ¿Quién soy yo para que Dios me dé un cargo, una tarea específica?
yo no soy nadie, no soy digno. Podemos pensar que no nos destacamos dentro de nuestro trabajo, que no nos destacamos en los estudios, que no nos destacamos dentro de nuestra familia siquiera. No nos sentimos dignos de que Dios nos esté llamando para realizar una tarea en su plan. Puede ser, obviamente, que Dios no nos está llamando para una tarea tan grande como la de Moisés, que era, en este caso, liberar al pueblo de Israel. Hoy no nos va a estar llamando para ser los reformadores del adventismo, ni para llevar el evangelio al mundo musulmán, tal vez. Pero, sin embargo, Dios tiene una tarea con tu nombre y tu apellido. Una tarea que solamente vos podés completar como Dios quiere que sea completada. Y Dios nos dice que vayamos, que hagamos, que llevemos a cabo lo que Él nos pide. Porque no se trata de nosotros, no se trata de quienes seamos, se trata de que Él va a ser quien esté con nosotros a cada momento, a cada paso. La segunda excusa que pone Moisés la encontramos en los versículos 13 al 17. Dice así: dijo Moisés a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Su excusa básicamente es, pero ellos no te conocen, no saben quién sos. Pero en el versículo 14 encontramos la respuesta de Dios. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. El pueblo de Israel había estado por 400 años en Egipto. Gran parte de esos años, el pueblo de Israel había sido esclavo, sirviendo a los egipcios. Habían estado expuestos a la idolatría, al paganismo de Egipto durante generaciones, y ciertamente no les habían dado el sábado libre para que pudieran adorar a Dios, recordar a su Creador, recordar quién era Dios en la vida de ellos. Así que el conocimiento de Dios se había ido perdiendo con el tiempo. Y ahora Moisés temía que lo hubieran olvidado por completo. Y entonces, si él iba, los israelitas no sabían qué Dios era ese que lo había enviado a Moisés. Pero en el versículo 14, Dios se revela como yo soy el que soy. Dios se da a conocer como el Eterno, el que siempre existió, el que existe y el que siempre existirá. Y en el versículo 15 se revela como Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de los antepasados de los israelitas. Dios les recuerda no simplemente quién era Él y su poder, sino que también les recuerda el pacto que había hecho con sus antepasados y que por ende ahora se aplica a todo el pueblo, a los descendientes de las personas con las que Dios había hecho el pacto. Y la promesa era esta. Les prometí una tierra donde fluye leche y miel. Una tierra fértil, una tierra hermosa, la mejor tierra va a ser para ustedes. Y al igual que Moisés, a veces ponemos esta excusa. Creemos que si hacemos lo que Dios nos pide, los demás no van a conocer al Dios que nos envió a realizar esa tarea. No van a saber por qué lo hacemos, quién es el que nos envía. Esto puede darse porque esas personas se hayan alejado de Dios, porque lo olvidaron, porque tal vez tienen una imagen distorsionada de quién es Dios.
o tal vez porque nunca lo conocieron. Cualquiera sea la situación, Dios nos dice que tenemos que revelarlo a Él. Tenemos que decir que Él es el Dios que existió, que existe y que existirá por los siglos de los siglos. Y que Él hizo una promesa, hizo el nuevo pacto, y por medio de Él, su parte es que nos prometió que nos va a llevar a la tierra prometida, a la tierra nueva, a la nueva Jerusalén, liberándonos una vez y para siempre del pecado que nos oprime. Pero a veces las excusas no terminan ahí. Tratamos de evitar por todos los medios posibles hacer lo que Dios nos está pidiendo. La tercera excusa que puso Moisés: no me creerán. Vamos al capítulo 4, versículos 1 al 8. Entonces Moisés respondió y dijo: ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán: no se te ha aparecido Jehová. Y entonces Dios le responde: ¿qué es eso lo que tienes en tu mano? Una vara, le respondió Moisés. Échala al suelo, le dijo Jehová. Y él la echó al suelo y se convirtió en una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces Jehová le dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y volvió a ser vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en el seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, vio que su mano estaba leprosa como la nieve. Le dijo Jehová: vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, vio que estaba como el resto de su carne. Y entonces les dice en el versículo 8, si acontece que no te creen ni obedecen a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la segunda. Moisés estaba seguro de que sus compatriotas no iban a creerle, y que además lo acusarían de ser un mentiroso. Después de todo, no tenían ningún motivo para creerle a Moisés. La última vez que él había estado en Egipto y había tratado de resolver un problema entre dos israelitas, una discusión, ellos habían sido muy claros en que él no era nadie para ellos. Y además, ahora había estado ausente unos 40 años, sin padecer lo que el resto del pueblo estaba padeciendo, sin ver siquiera lo que el resto del pueblo padecía. Entonces, regresar y decirles que Dios se le había aparecido y que Él los libraría de Egipto, a los ojos de los israelitas era un chiste de mal gusto, un chiste pesado. Dios, sin embargo, tiene sus planes. Y entonces le refuta la excusa a Moisés. Y le dice que Él le daría señales sobrenaturales para que el pueblo creyera que Moisés venía de parte de Dios. Ahora es curioso notar que Dios no le proporciona nuevas herramientas o habilidades especiales, no le da un superpoder. No. Dios usa lo que Moisés tiene, su vara y su mano. Nada del otro mundo. Así que cuando nosotros ponemos esta misma excusa de decir, bueno, pero los demás no me van a creer si yo voy a hablarles de Dios, ¿qué va a pasar? No me van a creer, me van a tildar de mentiroso, de fanático. No sé, tal vez piensen que nos estamos burlando o que somos unos ignorantes. Pero Dios puede mostrar su poder, el poder sobrenatural que solamente viene de Dios. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la transformación de nuestra vida, de nuestro carácter, de nuestros gustos, de nuestros intereses. Y no solo eso, sino que Dios va a desarrollar nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos, y va a utilizar lo que nosotros tenemos a mano para su causa, para que podamos trabajar para Él sin necesidad de tener algo fuera de nuestro alcance. Si aún así seguimos poniendo excusas, Moisés lo hizo, la siguiente excusa de Moisés, y que es una de las más conocidas entre nosotros, es la de, pero yo no sé hablar.
Y eso lo encontramos en el capítulo 4, versículos 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Algunos estudiosos de la Biblia afirman que la expresión tardo en el habla y torpe de lengua quiere decir que Moisés era tartamudo, que tenía un problema físico que le impedía hablar bien. Otro grupo de estudiosos afirman que esta expresión quiere decir que después de haber estado lejos tantos años de Egipto, Moisés se había olvidado el idioma. Ya no sabía cómo hablarlo, ya sea que no se acordara la gramática o la pronunciación, o que no recordara el vocabulario. El punto es que no manejaba el idioma de forma fluida. No lo sabemos a ciencia cierta, pero el punto es que Moisés no podía o no sabía expresarse bien. Y entonces Moisés pone esto como excusa. Pero nuevamente, Dios muestra que su excusa no tiene fundamento, porque Él, Dios, es poderoso y no hay capacidad o discapacidad que pueda impedir el cumplimiento de sus propósitos en nuestra vida. Después de todo, Dios llama a un instrumento escogido y lo capacita para que pueda cumplir sus designios. Y esta excusa de yo no sé hablar, soy malo hablando, es una de las primeras excusas que nosotros solemos poner. Tal vez no porque seamos tartamudos, tal vez no tengamos un problema con el idioma, sin embargo es común escuchar frases como: pero yo no sé hablar en público, me da vergüenza hablar a personas que no conozco, no sé qué decir. Y frases similares, ¿no? Yo también las he puesto en mi momento. Pero para Dios no hay nada imposible ni nada difícil. Si Él te está llamando para una tarea específica, no tengas ninguna duda. Dios te va a capacitar, te va a usar de la mejor manera para que puedas llevar a cabo eso que Él te está pidiendo. Pero lo más importante es que Él va a estar con vos a cada paso. Él te va a enseñar qué es lo que tenés que decir. Moisés, no contento con esas excusas y que Dios se las haya refutado a todas, pone su última excusa. Vamos a leer el versículo 13 al 17. Y dijo Moisés: ¡Ay, Señor, envíate, ruego, a cualquier otra persona! Dice la versión 95. Y entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón el levita y que él habla bien? Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, será como tu boca, y tú ocuparás para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Tal vez Moisés haya tenido miedo. Después de todo era una responsabilidad enorme, guiar, liberar y guiar a un pueblo muy numeroso, que eran esclavos, que no estaban acostumbrados a la libertad. Yo en el lugar de Moisés hubiera tenido miedo. Tal vez Moisés no quería tener una responsabilidad tan grande, tal vez no se sentía preparado, o tal vez simplemente se había quedado sin excusas para evitar ser el líder del pueblo. Sea cual fuera el motivo, Moisés quería evitar a toda costa la gran responsabilidad de realizar la tarea que Dios le había pedido. Pero donde Moisés veía solamente imposibilidades, Dios ya tenía todo preparado para poder cumplir su propósito, tanto en la vida de Moisés como en su pueblo elegido. Y Dios le indica a Moisés que él no va a estar solo. No va a tener que cargar con toda la responsabilidad de guiar al pueblo él solito, sino que su hermano Aarón lo iba a ayudar. En este caso iba a serle de intérprete.
y ambos serían guiados por Dios tanto en sus palabras como en sus acciones. Y a veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo que a Moisés. Cuando nos quedamos sin excusas, por ejemplo, cuando nos piden, después de una junta de nombramiento, que ocupemos un cargo en la iglesia, nosotros empezamos a poner excusas, entre ellas las que ya mencionamos. Y una de estas es, ¿pero por qué yo? Seguro hay personas más capacitadas, más capaces, que son más elocuentes, que saben hablar mejor. ¿Por qué yo? Es nuestra última excusa, nuestro último intento desesperado de no tomar una responsabilidad. Pero Dios ya tiene todo preparado, aunque nosotros no lo podamos ver, aunque se nos haga imposible de imaginar. Él es el principal interesado en liberar a su pueblo de todo el estrago que el pecado está causando, de la esclavitud que nos somete y que nos lastima cada día. Dios es el principal interesado en regresar para buscarnos y poder llevarnos a la tierra prometida. Y Él nos ofrece el privilegio de ser una parte activa en su plan, y por eso nos da tareas específicas que con nuestros dones, con nuestras habilidades, podemos llevar a cabo para el avance de su obra, para que todos puedan escuchar el mensaje y que pronto Dios pueda volver, que pueda volver a buscarnos y a llevarnos a casa. Pero para esto, Dios no nos da la tarea y nos deja solos a que la hagamos como podamos. No, Él no actúa así. Él pone personas a nuestro lado, nos da compañeros de equipo en esta tarea. En el caso de Moisés fue su hermano Aarón. En nuestro caso puede ser algún familiar, puede ser algún amigo, algún hermano, incluso personas que todavía no conocemos. Pero pone a nuestro lado personas que nos van a ayudar a llevar a cabo la gran tarea que Dios tiene para nosotros. Pero lo más importante no es que vamos a tener un equipo humano para apoyarnos, para trabajar juntos. Lo más importante es que Dios mismo dice que va a estar a nuestro lado a cada paso, que Él nos va a ayudar a decir lo que tenemos que decir y nos va a ayudar a hacer lo que tenemos que hacer. Resumiendo, cuando Dios nos llama a realizar una tarea específica en su obra, muchas veces nosotros ponemos excusas. Una de ellas es creer que no somos nadie, y por ende somos indignos de colaborar con Dios. Pero Él nos recuerda que no se trata de quiénes somos nosotros, sino de con quién vamos. Otra de nuestras excusas es que las personas a las que les testifiquemos de Dios no lo conozcan, no conozcan al Dios que nos envía. Dios nos dice que lo demos a conocer y que además recordemos su promesa de una tierra nueva. Otra excusa que solemos poner es que nadie nos va a creer, pero Dios nos dice que Él puede mostrar su poder en nuestra vida, transformando nuestro carácter, desarrollando nuestras habilidades, dones y talentos, utilizando lo que tenemos para el avance de su causa. Y otra excusa frecuente es que no sabemos hablar, que no sabemos expresarnos correctamente. Pero Dios nos dice que si Él nos llama, Él es el que nos va a capacitar, porque no hay nada imposible para Él. Y por último, pero no menos importante, cuando ya nos quedamos sin argumentos, recurrimos a preguntar, ¿pero por qué yo? Dios nos dice que Él ya tiene todo preparado. Incluso que va a poner personas que van a trabajar como compañeros de equipo nuestro, a la par nuestro, pero que lo más importante es que Dios mismo va a estar a nuestro lado, guiándonos en cada detalle de lo que tengamos que hacer. Hoy, en esta mañana, Dios te está llamando a que dejes de poner excusas, a que cuando Él te llama para ser parte de su plan de salvación para nuestro planeta, que puedas aceptar su llamado, que puedas aceptar su invitación. Él promete que va a estar con nosotros a cada paso, en cada momento, que no necesitamos preocuparnos por eso. Y que a diferencia de Moisés, en ese momento de su vida al menos, podamos poner a un lado nuestras excusas, confiar en Dios y decirle entonces, heme aquí, envíame a mí.
Que Dios los bendiga en esta mañana, hermanos, y que cada vez que Dios nos llame, podamos responder de esta manera. Amén.